Continuamos con más información en esta mañana de la radio, tiempo de balances de un año muy particular de trabajo en todos los sectores y en este caso, aunque todavía no terminó la labor, ya está comenzando a cerrar este 2020 en lo que es la tarea legislativa. Vamos a hablar con la senadora Bécar Varela, que ya está en línea. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrea. Muy buenos días a todos los vecinos de Pehuajó. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Como decíamos, todavía no cerró el trabajo para ustedes, pero sí ya se comienza a hacer un balance de lo que va dejando este 2020. Claro, el trabajo para nosotros no cierra nunca, es como el de ustedes. Siempre hay que estar ahí, porque siempre aparece algo y las necesidades de la gente, las transformaciones que deben darse, siempre están, ¿no? Así que no se termina. Lo que sí hacemos es tratar de tener, como vos decís, un balance y un cierre de lo que de año a año calendario, lo que hicimos desde que arrancamos hasta que empezamos dentro del periodo de sesiones ordinarias. Y que no solo tiene que ver con los proyectos de ley o las propuestas que presentamos, sino que tiene que ver con las demás ayudas que nosotros o trabajos que nosotros realizamos desde la Cámara, o por lo menos lo que hago yo desde mi despacho y desde la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca. Y nosotros en ese año calendario tratamos de todos los años, y es una práctica que ustedes conocen porque siempre lo difundimos todos los años, difundimos como una rendición de cuentas, ¿no? Para que los vecinos y todo el público en general haya una transparencia de la gestión y rendimos cuenta de lo que hicimos y de lo que nos faltó hacer. Entonces, bueno, en este cierre y en este balance nosotros estuvimos trabajando en varios puntos y bueno, por suerte podemos concluir un año que, a pesar de las dificultades que trajo la pandemia y con ella todas las restricciones y la cuarentena esta que se tornó eterna, que parecía por un tiempo, pero terminó durando todo el año, hemos tratado de reinventarnos, de trabajar. Ustedes saben que nosotros recorríamos mucho la provincia, íbamos por todos los municipios, visitando a nuestros concejales, visitando a los vecinos de la provincia, recopilando sus necesidades y tratando de generar una transformación. Y este año claramente no lo pudimos hacer porque todos los municipios habían cerrado sus fronteras y las restricciones para entrar eran enormes, nadie quería, no se podía circular, entonces tuvimos que reinventarnos como lo hicieron muchos otros vecinos de nuestra ciudad durante este año. Así que bueno, quiero por lo menos en principio el balance es positivo en términos de la capacidad de seguir estando cerca que tuvimos que lograr en estos años, y que por supuesto el lado negativo fue el sufrimiento de muchas familias y la pérdida de muchas vidas que trajo aparejada esta situación, pero no por eso se ha perdido la esperanza, así que seguiremos trabajando en eso. ¿Qué es lo que se puede destacar dentro de lo que es la tarea legislativa, trabajo en presentación de proyectos? ¿Qué es lo que más te deja conforme de tu trabajo legislativo en 2020? Bueno, nosotros nos pusimos objetivos en este año que sobre todo además nos tocó cambiar de lado, ¿no? Pasamos a hacer la oposición y nos habíamos puesto como objetivo 3 ejes importantes: el de educación, el del interior productivo y el de la contención social, sobre todo en este contexto que nos tocó vivir de encierro y de pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Y en estos puntos nosotros, en el término de educación, trabajamos todo el año para concientizar que había una forma de poder tener clases presenciales aún en este contexto. Y presentamos innumerables propuestas, sobre todo para poder diferenciar lo que era el conurbano bonaerense de lo que era el interior de la provincia de Buenos Aires, donde perfectamente se podrían haber llevado adelante las clases presenciales, incluso como se terminó intentando hacer en las últimas semanas, ¿no? En estas últimas semanas del año. Y hubiéramos evitado una pérdida enorme de lo que es el conocimiento y de lo que es la contención que brinda la escuela a los alumnos, no solo en términos de conocimiento pedagógico, sino de contención social, y sobre todo en este momento. Nosotros presentamos propuestas de cómo volver a las aulas. A partir de mayo veníamos trabajando en los programas, nos dijeron que estábamos locos, que el miedo, que el virus, que la cosa. Bueno,
resultó que finalmente se podía y se arrancaron las clases en el peor contexto de contagio, digamos, o se intentó arrancar la presencialidad, pero bueno, eran miradas y había que tratar de trabajar mucho con el miedo de la gente a esta pandemia. Claro. Entonces, por un lado, el temas educativos, las propuestas para la vuelta a clase que claramente eran posibles, lo pudimos evaluar justamente a fin de año, cuando se intentó alguna especie de vuelta a clase, más allá de las dificultades que eso tuvo en términos de ponerlo en práctica, ¿no? Uh-huh. De hecho, hablando el otro día con una docente de Chacabuco, porque fuimos a visitar a Chacabuco, me dijo, yo hubiera preferido 1000 veces poder hacer 90 minutos con 10 alumnos durante todo el año que hacer 40 minutos con 35 en un Zoom como me tocó hacerlo. Fue imposible. Imposible. Si yo hubiera sabido que podía hacer esos 90 minutos con 10 alumnos, seguir pasando de a grupos y manteniendo ese cuidado y demás, hubiera trabajado muchísimo mejor de lo que se trabajó ahora. Una docente de una escuela pública que tenía que enseñar física, la materia de física. Dice que fue muy complicado poder explicarle física a los alumnos a través de una clase virtual. Claro. Pero bueno, está bueno haber reconocido, que se reconozca eso y que realmente se saque el temor, porque el año que viene necesitamos volver a las aulas, aunque sea en esos contextos, para poder enseñar. Y otra de las propuestas que hacíamos es, en términos de educación y que tiene que ver en conjunto con contención social, es las escuelas comedores. ¿Por qué se había comedores sociales abiertos donde la gente iba y retiraba su vianda? Porque las escuelas no podían funcionar en lugar de repartir bolsones de comida y desdibujando el rol de los directores, de los docentes y los consejeros escolares como asistentes sociales. ¿Por qué no la escuela no abría sus puertas, sus cocinas, para dar el plato de comida caliente a esas familias, a esos alumnos, sobre todo en este interior donde muchos de los alumnos van caminando hacia la escuela o los llevan los padres, y en lugar de ir a hacer la cola cada 15 días para retirar un bolsón, no iban por tandas, por grupo, con distanciamiento y todos los protocolos necesarios a retirar su vianda. Con una fuente que se llevaran de su casa. Bueno, esa fue nuestra gran pregunta y apuntamos a superar esa instancia para el año que viene. Que el año que viene los comedores de las escuelas funcionen albergando a las familias, ya sea de esas escuelas o de otras escuelas que no tengan comedores, y poder distribuir en los centros comunitarios para que no volvamos a los bolsones de comida. Porque no se garantiza a través de ese bolsón realmente el alimento balanceado que se necesita para tener una nutrición especial, para generar los anticuerpos y digamos, la fuerza para poder estar bien y no enfermarse, ¿no? De todos los cuestos. Así que en términos de educación trabajamos eso. Y una de las cosas que también trabajamos fue las escuelas vinculadas. Fue un programa, y esto une a lo que es educación con el interior productivo. El programa Escuelas Vinculadas lo desarrollamos a través de la virtualidad. Fueron escuelas que se daban talleres donde se vinculaban a los chicos con las empresas de distintos municipios que trabajan en el interior productivo, para que esos alumnos de las escuelas agropecuarias y técnicas pudieran ver cómo trabaja la empresa y tratar de organizar o orientar su educación hacia algunas expectativas que tengan a futuro. Y esto tenía que ver también con la tecnología, las nuevas tecnologías, para poder insertar a los alumnos que hoy egresan de las escuelas agropecuarias y técnicas en las nuevas modalidades de producción del interior productivo, que tiene que ver justamente con eso. Esas escuelas vinculadas, además de vincular a los alumnos de las escuelas con las empresas de interior productivo, también los vinculaba con las universidades. Y fue una actividad que durante toda esta pandemia trabajó con 600 alumnos de toda la provincia de Buenos Aires. 600 alumnos de estos secundarios pasaron por las escuelas vinculadas, generando primero ayudaba a salir de la rutina de los profesores. Muchos profesores estaban contentos de que los alumnos participaran eventualmente en los talleres, porque los sacaba de la dinámica de todos los días tener que ver qué enseñaban y cómo lo enseñaban, y esto era como una alternativa distinta, y muchos chicos se prendían. Así que en ese sentido fue una herramienta muy linda de poder
de poder llevar adelante las escuelas vinculadas, y en otro sentido también hemos colaborado con muchas escuelas donde sus directoras no querían trabajar con los cuadernillos que se mandaban desde el Ministerio de Educación, que claramente también hemos presentado un proyecto poniendo en alerta sobre el contenido ideológico que tenían esos cuadernillos, un contenido ideológico y militante, lejos de generar un aprendizaje sobre contenido, se generaba un aprendizaje sobre determinadas ideologías. Entonces muchas docentes que consideraban que esos cuadernillos no estaban buenos porque no iban a enseñarle mucho a los alumnos, generaron sus propios cuadernillos o sus propios cuadernillos de tareas, y nosotros hemos colaborado con la impresión de los mismos para que esas escuelas tuvieran, los que no podían acceder al mensaje de texto, a internet para el Classroom y demás, tuvieran un cuadernillo que sus directores consideraban mejores para el aprendizaje de los contenidos que tenían preparados y planificados para este año. Así que en ese sentido, la verdad que estamos contentos de haber podido por lo menos poner sobre la mesa una mirada distinta. Después no tuvimos éxito, como ya lo sabrán, en llevar adelante la apertura de las escuelas, ¿no? Pero claro, deseamos que eso sea para el año que viene algo mejor. En este trabajo legislativo, y para poder hacerlo, también conversamos con nuestros concejales. 24 charlas tuvimos con los concejales a lo largo de todo el año. Yo en otros años me hubiera costado llegar a verlo, a visitarlos. Siempre tratamos de juntarnos 2 veces por lo menos al año, por las recorridas y el tiempo de kilómetros, pero bueno, este año pudimos reunirnos más veces a través de las plataformas, lo mismo con 55 intendentes de toda la provincia, y estuvimos en muchos talleres y conversaciones con las distintas gremiales del interior productivo, trabajando las problemáticas, como fue en su momento la rotura de silobolsas y todo el vandalismo rural. Hemos presentado proyectos al respecto, defendiendo la propiedad privada cuando sucedió el tema de Vicentín, trabajando en buenas prácticas agrícolas ante el avance de la cuestión ideológica que tenía que ver con el proyecto Artigas y lo que todos vimos que sucedió en Entre Ríos, donde se mezcla la cuestión ambiental, que es una pantalla que utilizan muchos de estos que nos gobiernan para ir por la propiedad privada, y eso fue la realidad, eso es lo que quedó demostrado, porque de trabajo agropecuario hubo poco, y tiende más a una pequeña agricultura de huerta, que eso hoy ya se puede poner en práctica perfectamente en todos los hogares que tengan un patio y se puede llevar adelante, con lo cual trabajamos en una ley que regule las buenas prácticas agrícolas basados en el cuidado del ambiente a través de la tecnología. Nosotros tenemos que pensar en una actividad de futuro, no volver al 1800, a la época de la producción del 1800, ¿no? Sino tratar de trabajar para que la producción pueda solucionar la problemática del hambre en nuestro país y a la vez generar las divisas que le den trabajo a la gente y los subtrabajos que tiene que ver con la producción agropecuaria a través de la exportación, no solo de materias primas, sino de todo ese valor agregado que tiene y que mueve nuestras economías regionales y nuestros pueblos, porque la realidad es esa: a mayor desarrollo, mayor inversión y mayor consumo en los pueblos. Y esto la tecnología viene a solucionar mucho. Por eso, de vuelta, lo de las escuelas vinculadas, para preparar a los jóvenes para los empleos del futuro. Y en ese sentido, trabajamos también mucho con el tema de la pandemia y todas las cuestiones que iban sufriendo nuestros productores, nuestros transportistas a lo largo de todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, con las restricciones, ¿no? Todos sabemos, y se ha visto en los noticieros y se ha viralizado en muchísimas redes sociales, la cantidad de restricciones que sufrían los transportistas y del trato inhumano que se les brindaba a ellos en cada una de las fronteras, no solo municipales, sino también de entre provincias. Y una de las cuestiones que trabajamos fue el pedido a la Nación para que digitalice completamente el trámite de las cartas de porte, ¿no? Todo ese trámite que tenía que hacerse, el papeleo. Bueno, había una parte que nosotros durante nuestra gestión lo habíamos hecho digital, ahora pedíamos que se hiciera todo, porque justamente ahorra tiempo a los transportistas, que es calidad de vida para dedicarle a sus familias, ahorra plata al Estado,
porque se gasta muchísimo menos en papeleo y en archivos y en todo lo que es la burocracia, y además evitaba en este contexto el contagio y la propagación del virus porque había menor tiempo de espera en los puertos, los productores no tenían que andar, los transportistas no tenían que andar manejando papeles y demás, y simplemente con mostrar la cuestión en la aplicación iba a ser una gran solución. Pero bueno, como todo, hay muchas cosas que no tuvimos éxito, lamentablemente. Y por último, en lo que es puntualmente contención social, nosotros seguimos trabajando con muchos de los vecinos que intentaban hacer algo más y no se quedaban en sus casas esperando que el Estado los asista, sino que salían porque necesitaban laburar. Se han puesto emprendimientos y nosotros hemos ayudado a que esos emprendimientos se desarrollen, y jóvenes que tenían iniciativas o que se tuvieron que reinventar, les hemos dado una mano para que justamente se reinvente. Algunos pusieron una herrería, otros salieron a hacer tapabocas, otros salieron a hacer comida, y en eso por suerte hemos conocido a muchísima gente valiosa y nos hemos dado cuenta de que todo depende de nosotros, de la voluntad que cada uno le ponga para salir adelante, y que la voluntad que uno le pone es tomar la crisis como una oportunidad. La verdad que hemos descubierto gente súper valiosa, y que además estas personas han ayudado a otros a hacer lo mismo, a salir adelante. Hemos trabajado en las cuestiones jurídicas ante determinadas situaciones donde se les decía que estaba prohibido su actividad, y les hemos ayudado a resolver la cuestión legal para demostrar que no estaba prohibida su actividad. Entonces eso les daba una herramienta para salir a consensuar y lograr que se les habiliten las cuestiones, los trabajos que se les decían que tenían que estar cerrados y finalmente no tenían que estarlo. Así que en ese sentido también estamos contentos, y sobre todo hemos ayudado a aquellas personas que por el compromiso con el otro habían empezado a trabajar en sus casas, a hacer también viandas para que ellas no les llegaba el bolsón, o que no sabían qué hacer con ese bolsón de comida. ¿Por qué? Porque el bolsón de comida llegaba y había madres o padres que salían a buscar el mango y no podían ponerse a cocinar porque no tenían la garrafa, porque no tenían cocina, o por algún motivo les costaba. Entonces, transformar esos bolsones en alimento saludable, muchos vecinos se han puesto a ayudar a otros, y nosotros hemos estado acompañando a ellos con el resto de las comidas. Hemos aportado carne, verdura, fruta, para que esa vianda que hacían en sus casas los vecinos para ayudar a otros fuera más saludable. Y armamos la red de contención también para, en estas cuestiones donde sabíamos que había chicos en situación vulnerable, llegara alguien para conversarles, donde había algún jubilado que ha visto mermada su ingreso dada la reforma esta de la jubilación, que tan mal le está haciendo a los jubilados porque le ha bajado muchísimo su ingreso. Nosotros teníamos a alguien para escucharlo. Las oficinas de ANSES cerradas, y IOMA, PAMI, donde un tiempo estuvieron muy cerradas y las personas tenían que hacer los trámites online. Hemos estado ahí para hacerle los trámites online, y eso nos ha dado una gran alegría también, porque no solo hemos hecho el trámite a través de nuestro equipo, sino que les hemos enseñado a esos adultos mayores a hacerlo solos, que eso es lo más importante, porque les da también nuevas habilidades. Así que, pero si me preguntás qué proyecto me hizo más feliz en este año, porque es un proyecto que arrastramos de años anteriores y que por lo menos nosotros lo venimos trabajando desde que soy concejal, fue la media sanción a la ley de quinoterapia, al marco regulatorio de la quinoterapia en la provincia de Buenos Aires. Y me puso muy contenta porque fue una ley que arrancó como una propuesta el año pasado, pasó por un montón de comisiones, sufrió muchas modificaciones que tuvimos que acordar y consensuar, pero finalmente pasó a ser una ley de las mismas ONG y asociaciones que trabajan en el tema, las cuales hicieron todas las modificaciones a este proyecto original. Lo trabajaron con los asesores, no solo de mi despacho, sino con los asesores de otros legisladores, tanto del Frente de Todos como el nuestro, para hacerle todas las mejoras y todos los aportes. Y esta ley finalmente es una ley de las ONG,
porque ellas son las autoras y es una ley que salió con dictamen por unanimidad de la última comisión que fue la de educación. Y finalmente se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires también por unanimidad de todos los integrantes de la Cámara. Así que para mí es un aprendizaje enorme, porque a veces en esto del diálogo y del consenso uno aprende, ¿no? Que lo que uno propone, quizás hay otro que tiene una mirada bastante superadora y está bueno incorporarla. Aunque a veces nos frustremos, aunque a veces que parece que no sale, es cuestión de tiempo y de seguir escuchando y de seguir trabajando. Y mis conversaciones con mis pares en la Cámara también me ayudaron muchísimo a entender la dinámica y a entender que ese diálogo era clave para que esto sucediera. Así que ahora esperamos que la Cámara de Diputados le dé la sanción definitiva y que la provincia de Buenos Aires tenga un marco regulatorio de la quinoterapia, que lo más importante que incorpora esta ley, además de definir la quinoterapia y las actividades con caballos que también han sido incluidas, prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación genere convenios con las obras sociales para que todos los que realicen estas actividades, que realicen la quinoterapia con su diagnóstico, puedan tener la cobertura de las obras sociales a través de estos convenios que se logren. Así que esperamos fuertemente que la Cámara de Diputados logre el mismo consenso y apruebe la ley para... No sé si se logrará este año, nosotros ya estamos en sesiones extraordinarias, mañana tenemos una en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero esperemos que para el año que viene se pueda lograr. Bien. Felicitas esta extraordinaria que resta. ¿Por dónde pasan los temas a tratar? Esta sesión extraordinaria es para tratar el presupuesto que va a tener la provincia de Buenos Aires en el próximo año. Ahí tenemos presupuesto fiscal impositiva que están pendientes, pero bueno, ahí se está trabajando desde las presidencias de los bloques para tratar de definir algunas cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo, como siempre, y algunas cuestiones que el oficialismo no quiere ceder, como siempre. Entonces está un poquito peleado el tema, porque las proyecciones, la verdad que son difíciles en ese contexto y según todo lo que vivimos. Nosotros queremos fuertemente la inversión para los municipios, para las obras que necesitan los municipios, pero para todos por igual. Claro. No que algunos reciban millones y los otros nada. Todavía se le debe dinero a los intendentes de algunas cuestiones de salud y nosotros queremos que haya una fuerte direccionamiento hacia las escuelas, para que las escuelas puedan abrir sus puertas. Nosotros todavía nos seguimos preguntando qué pasó con el fondo educativo en muchos municipios. ¿Qué hicieron con esa plata? Entonces, determinar ese presupuesto en base a condiciones puntuales teniendo en cuenta las prioridades que tiene la provincia después de este desastre, que tiene que ver con la cuarentena eterna, no con la pandemia, porque si uno compara con los otros países que también tuvieron pandemia, las cuestiones económicas están bastante mejor en los demás países que en el nuestro, incluso están mejor en el manejo de la pandemia. Nosotros somos uno de los países que estamos primeros en muertes por millón, a pesar de haber tenido la cuarentena más larga de todo el mundo. Nadie tuvo una cuarentena como nosotros. Con lo cual, cuando acá se dice que el problema económico de la pandemia no es la pandemia, el problema económico fue el mal manejo de la misma. Pero bueno, y esto es algo que nosotros vimos el fin de semana recorriendo también vecinos, como todo el mundo decía, qué año difícil, todo el mundo quiere cerrar este año, quiere tener la esperanza y la fe de que el año que viene va a ser mejor, pero no por el virus nada más, sino por la difícil situación económica que tuvieron que vivir. Así que en eso ponemos nuestra esperanza y yo realmente quiero agradecer a muchísimos los vecinos de Pehuajó por el esfuerzo que hicieron. Andrea, vos que los escuchás y seguramente que ustedes tienen el mismo, cercanía con la gente y han vivido todos los planteos que se han hecho, todas las dificultades que se ha pasado. Creo que coincidimos en que ha habido una capacidad enorme de reinventarse de los vecinos
son pocos los que se han quedado tristes y encerrados y muchos los que han salido a pesar de las dificultades para poder llevar el pan a su casa. Incluso hay muchos que todavía les cuesta. Así que en ese sentido yo admiro a los pehuajenses y a muchos bonaerenses que hicieron lo mismo y me llevo todo ese aprendizaje para que el año que viene, si nos toca de vuelta atravesar esta situación por una decisión política de hacerlo, seamos mejores y podamos haber aprendido hasta dónde sí, hasta dónde no nos vamos a resignar. Felicitas como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información, por el trabajo y por habernos permitido además llevar la información y contarle a la gente de qué manera se venía trabajando desde el Senado. Bueno, gracias a ustedes, Andrea, gracias por el trabajo de todos los días, gracias por estar ahí cerca de la gente y que tengan las mejores fiestas posibles y la mayor esperanza para el año que viene. Que nunca bajemos los brazos. Así que un beso enorme para ustedes y para todos los vecinos de Trabajo. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, buen día. Gracias. La senadora Bécar Varela hablando de un balance de lo que tiene que ver con la actividad legislativa. Decía, el trabajo sigue, hay sesión mañana, no se frena porque la necesidad de la gente tampoco se toma descanso, pero dejando en claro todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de este año, destacando aquellos proyectos que han presentado, la ley de quinoterapia, por ejemplo, que es una de las que más la emociona, nos contaba, y bueno, dejando también este mensaje a la sociedad, saludando en estas fiestas.